¿Alguna vez has visto algo tan perfecto, tan misterioso, que te hace dudar de todo lo que sabes? Imagina caminar por una densa selva tropical, el aire húmedo y pesado, los sonidos de animales exóticos llenando tus oídos. De repente, entre la maleza, aparece una esfera de piedra. No una roca cualquiera, sino una esfera casi perfecta, lisa, imponente. Y luego ves otra, y otra más. Algunas pequeñas, que podrías abrazar. Otras, gigantescas, de varias toneladas, más altas que una persona. ¿Quién las hizo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Estas son las preguntas que han perseguido a exploradores, arqueólogos y soñadores durante décadas, desde que las primeras esferas fueron sacadas a la luz en el delta del Diquís, en Costa Rica, allá por los años 30 del siglo pasado. Hoy, nos embarcamos en un viaje para desentrañar este enigma. Un viaje que nos llevará desde las teorías más fantásticas que hablan de civilizaciones perdidas y tecnología extraterrestre, hasta las explicaciones más científicas que apelan al ingenio humano y a los secretos de la propia Tierra. Porque las esferas de Costa Rica no son solo piedras, son un espejo donde se reflejan nuestras propias creencias sobre el pasado, sobre nuestras capacidades y sobre los misterios que aún guarda el mundo. Así que prepárate, porque vamos a sumergirnos en uno de los legados más extraños y fascinantes de la América precolombina. Vamos a confrontar lo que se dice, lo que se cree y lo que realmente sabemos. ¿Estamos ante una tecnología que no debería existir en su tiempo, o es la naturaleza, con sus infinitas sorpresas, la que nos ha jugado una broma colosal, ayudada quizás por la mano del hombre? Es hora de buscar respuestas. La primera vez que el mundo moderno oyó hablar masivamente de estas esferas fue cuando la United Fruit Company comenzó a deforestar las selvas del delta del Diquís para plantar banano. Los trabajadores, con sus machetes y maquinaria pesada, se toparon con estas rocas esféricas, muchas de ellas enterradas, obstaculizando sus labores. Al principio, quizás no les dieron mayor importancia, eran solo piedras. Pero su número, su tamaño y, sobre todo, su forma casi perfecta, empezaron a llamar la atención. Algunas eran dinamitadas, otras apartadas, y lamentablemente, muchas fueron dañadas o movidas de sus lugares originales sin ningún tipo de registro arqueológico, perdiéndose así información vital sobre su contexto. Pero, ¿qué tienen de especial estas esferas? Bueno, para empezar, su forma. Muchas de ellas son asombrosamente redondas, con una precisión que parece desafiar las herramientas y los conocimientos que atribuimos a las culturas antiguas que habitaron esa región. Hablamos de esferas hechas principalmente de granodiorita, una roca ígnea muy dura, similar al granito. Imagina el esfuerzo, la paciencia, la habilidad necesaria para tallar una esfera de varias toneladas en este material, sin herramientas de metal duro, sin tecnología láser, sin nada de lo que hoy consideraríamos esencial para una tarea así. ¿Cómo es posible? Aquí es donde la puerta se abre de par en par a la especulación, al misterio, y sí, también a la ficción. Una de las primeras ideas que surge en la mente popular cuando nos enfrentamos a algo así es, ¿y si no fueron hechas por humanos de esa época? ¿Y si se trata de una civilización mucho más avanzada y olvidada? O, yendo un paso más allá, ¿y si su origen no es terrestre? Sí, la teoría de los antiguos astronautas no tarda en aparecer. Algunos proponen que estas esferas son obra de visitantes de otros mundos, quizás como marcadores, como fuentes de energía, o simplemente como un legado de su paso por la Tierra. La perfección de su forma, para muchos, es la prueba irrefutable. Argumentan que solo una tecnología superior podría haber logrado tal grado de esfericidad. Pensemos en las implicaciones. Si fueran obra de extraterrestres, ¿qué mensaje nos dejaron? ¿Por qué en Costa Rica? ¿Están alineadas con las estrellas, con algún patrón cósmico que aún no hemos descifrado? Hay quienes han intentado encontrar estos patrones, buscando alineaciones astronómicas o geográficas entre las esferas, sugiriendo que formaban parte de un complejo sistema de navegación o un calendario gigante. La idea es atractiva, sin duda. Nos conecta con el cosmos, con la posibilidad de que no estemos solos, de que hayamos sido visitados, guiados quizás. Estas narrativas apelan a nuestro sentido de la maravilla, a nuestro deseo de creer que hay algo más grande, algo más allá de nuestra comprensión cotidiana. Y no podemos olvidar las leyendas sobre la Atlántida o Mu, civilizaciones perdidas que supuestamente poseían conocimientos y tecnologías muy superiores a las nuestras.
¿Podrían las esferas ser reliquias de estos mundos desaparecidos? Supervivientes de un cataclismo que borró de la faz de la Tierra a sus creadores, dejándonos solo estas mudas y pesadas pistas? Es fácil dejarse llevar por estas historias. Nos ofrecen explicaciones grandiosas para enigmas que, a primera vista, parecen no tener solución lógica dentro de nuestro marco histórico conocido. Además, la dureza de la piedra es un argumento recurrente. La granodiorita es resistente. Tallarla, darle forma, pulirla hasta alcanzar esa suavidad y redondez casi perfecta, parece una tarea titánica. ¿Qué herramientas podrían haber usado? ¿Piedras más duras? ¿Arena y agua como abrasivos? Sí, es posible, pero la imaginación popular a menudo prefiere pensar en rayos láser, en moldes de energía, en tecnologías que hoy solo vemos en la ciencia ficción. Luego está el transporte. Algunas de estas esferas pesan decenas de toneladas. Las canteras de granodiorita se encuentran a varios kilómetros de algunos de los emplazamientos donde se hallaron las esferas, a veces cruzando terrenos difíciles, ríos, montañas. ¿Cómo las movieron? ¿Con troncos rodantes? ¿Con la fuerza de cientos de personas? De nuevo, para algunos, esto es simplemente demasiado difícil de creer. Es más fácil imaginar algún tipo de tecnología antigravitatoria o una ayuda externa. El aura de misterio también se alimenta de la falta de respuestas definitivas por parte de la ciencia durante mucho tiempo. Cuando no hay una explicación clara, sencilla y universalmente aceptada, el terreno queda fértil para todo tipo de teorías alternativas. Y seamos honestos, la idea de una tecnología imposible es mucho más emocionante para muchos que la de un trabajo artesanal, por muy elaborado que sea. Vende más libros, genera más clics, inspira más programas de televisión sobre misterios antiguos. Algunos incluso han sugerido que las esferas poseen propiedades energéticas especiales, que son puntos focales de líneas ley, o que tienen capacidades curativas. Se habla de vibraciones, de campos magnéticos, de conexiones con la sabiduría ancestral. Estas ideas, aunque carecen de base científica comprobable, se suman al mito y a la fascinación que rodea a estas piedras. Pensemos también en el contexto cultural. Las esferas fueron creadas por una cultura conocida como Dikis, que habitó la región entre aproximadamente el año 700 y el 1530 después de Cristo. Una cultura que, aunque no dejó pirámides monumentales como los mayas o los incas, sí nos legó una rica tradición en orfebrería y, por supuesto, estas enigmáticas esferas. La ausencia de escritura en esta cultura también contribuye al misterio. No tenemos textos que nos expliquen directamente para qué servían, cómo las hicieron o qué significaban. Solo tenemos las piedras, su contexto arqueológico, cuando se ha podido preservar, y la interpretación que podemos hacer de ellas. Así que tenemos un escenario perfecto para el enigma, objetos impresionantes, de forma casi perfecta, hechos de material duro, difíciles de transportar. Creados por una cultura de la que no tenemos registros escritos directos, y encontrados en un entorno exótico. La tentación de atribuirles un origen extraordinario es muy fuerte. Se ha dicho que son tan perfectas que podrían ser balas de cañón de dioses, o huevos de dinosaurio petrificados por alguna razón mágica, o incluso representaciones del universo. Ahora, detengámonos un momento. Hemos explorado el lado más fantástico, el que habla de tecnología imposible, de misterios insondables. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la arqueología, la geología, el estudio metódico y paciente? ¿Es realmente este el mayor truco de la naturaleza o una obra humana malinterpretada por nuestra propia tendencia a subestimar el pasado? Es aquí donde empezamos a separar los hechos de la ficción. Y lo primero que hay que decir es que, si bien la habilidad de los antiguos habitantes del Dikis es admirable y asombrosa, no hay nada en las esferas que grite imposible desde un punto de vista científico y arqueológico riguroso. Empecemos por la perfección de las esferas. Aunque muchas son increíblemente redondas, no todas son perfectas. Hay variaciones en su esfericidad. Algunas son más ovoides, otras tienen superficies más irregulares. La idea de una perfección milimétrica absoluta es más un mito que una realidad generalizada. Lo que sí es cierto es que el ojo humano es muy bueno detectando la redondez, y el impacto visual de estas formas masivas y lisas en un entorno natural es innegable. Pero esa perfección es alcanzable con métodos artesanales. ¿Cómo las hicieron entonces?
Los arqueólogos han estudiado las canteras de donde se extrajo la granodiorita. Se cree que los bloques iniciales se obtenían buscando rocas que ya tuvieran una forma más o menos redondeada o que pudieran ser trabajadas para ello. Luego, el proceso implicaba una técnica laboriosa de picado y pulido. Se utilizaban otras piedras más duras para ir golpeando y desbastando la superficie, dándole forma gradualmente. Este proceso se conoce como percusión. Imagina a un artesano, día tras día, golpeando pacientemente la roca, quitando pequeños fragmentos, girándola, revisando la forma. Después del picado, venía el pulido. Para esto, se usaban abrasivos como arena y agua. Frotando la superficie con estos materiales, y quizás con cuero u otras piedras más finas, se conseguía alisar las marcas del picado y obtener ese acabado suave que vemos en muchas esferas. ¿Es un trabajo lento y tedioso? Absolutamente. ¿Requiere una habilidad y una paciencia extraordinarias? Sin duda. ¿Es imposible sin tecnología avanzada? No. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de obras monumentales creadas con herramientas sencillas y una enorme inversión de tiempo y esfuerzo. Pensemos en las pirámides de Egipto, en Stonehenge, en las cabezas olmecas. La experimentación arqueológica ha demostrado que estas técnicas son viables. Se han realizado réplicas de esferas más pequeñas utilizando solo herramientas y métodos que habrían estado disponibles para la cultura diquís. Los resultados confirman que la creación de estas formas es factible, aunque ciertamente no es fácil. Es un testimonio de la dedicación y la maestría de estos antiguos artesanos. ¿Y el transporte? Mover moles de varias toneladas sin ruedas ni animales de carga, en el contexto precolombino de Costa Rica, parece desalentador. Pero, de nuevo, no es imposible. Se podrían haber utilizado trineos de madera, rodillos de troncos, palancas y la fuerza combinada de muchas personas. También es posible que se aprovecharan las vías fluviales, usando balsas para transportar las piedras por los ríos. La planificación, la organización social y la cooperación comunitaria habrían sido cruciales. No necesitamos recurrir a la levitación o a la ayuda extraterrestre. Necesitamos reconocer la capacidad de organización y el ingenio de estas sociedades. Hablemos de los alineamientos. Si bien es cierto que algunas esferas se encontraron en grupos formando líneas o patrones geométricos, la mayoría de las afirmaciones sobre alineamientos astronómicos complejos no han sido sostenidas por investigaciones rigurosas. Muchos de los sitios originales fueron alterados antes de que pudieran ser estudiados adecuadamente, lo que dificulta enormemente la tarea de determinar si existían patrones intencionales y cuál era su propósito. Es posible que algunas alineaciones tuvieran que ver con eventos solares, como solsticios o equinoccios, o que marcaran territorios o puntos de importancia social o ceremonial. Pero la idea de un complejo sistema de navegación cósmica basado en las esferas sigue siendo especulativa. ¿Cuál era entonces el propósito de estas esferas? Aquí es donde el misterio persiste, pero de una manera diferente. No es el misterio del cómo, sino el misterio del por qué. Al no tener registros escritos, los arqueólogos se basan en el contexto, en la comparación con otras culturas y en la interpretación de los patrones de hallazgo. Se cree que las esferas eran símbolos de poder y estatus. A menudo se encontraban cerca de las viviendas de personajes importantes o en plazas ceremoniales. Su tamaño y perfección podrían haber reflejado el rango y la influencia del jefe o del linaje al que estaban asociadas. Imaginen el prestigio que conferiría tener una de estas imponentes esculturas adornando la entrada a tu aldea o a tu casa principal. Sería una clara demostración de la capacidad de movilizar recursos y mano de obra. También podrían haber tenido un significado religioso o ceremonial. Las formas esféricas a menudo se asocian en muchas culturas con el sol, la luna, el universo, la perfección y la ciclicidad. Podrían haber sido objetos de veneración, utilizados en rituales, o representaciones de conceptos cosmológicos importantes para la cultura diquís. Algunas esferas se han encontrado asociadas a enterramientos, lo que sugiere un papel en los ritos funerarios o como marcadores de tumbas de individuos importantes. Su permanencia, su solidez, podría haber simbolizado la eternidad o la conexión con los ancestros. La verdad es que probablemente no tenían un único propósito, sino varios, dependiendo de su tamaño, ubicación y el contexto específico. Eran, sin duda, objetos de gran valor cultural y simbólico.
¿Qué pasa con la idea de que son un truco de la naturaleza? ¿Podría la naturaleza haberlas formado? En el caso de las esferas de Costa Rica, la respuesta es un no rotundo, al menos no en la forma en que las conocemos. Si bien existen procesos geológicos que pueden crear rocas redondeadas, como la esferoidización por meteorización, donde las rocas se desgastan y redondean por la acción del clima, o los cantos rodados en los ríos, estos procesos no producen la precisión ni el tamaño masivo y uniforme de muchas de las esferas de diquís, especialmente las de granodiorita. Estas últimas fueron claramente talladas y moldeadas por manos humanas. Sin embargo, es interesante notar que la materia prima, la granodiorita, es un producto de la naturaleza, una roca formada por enfriamiento lento de magma bajo la superficie terrestre. La elección de este material no fue casual, su dureza garantizaba la perdurabilidad de las obras. Así que, en cierto sentido, la naturaleza proveyó el lienzo, y el ser humano creó la obra de arte. Entonces, al separar los hechos de la ficción, ¿qué nos queda? Nos queda una historia de ingenio humano, de dedicación artística y de una profunda conexión con el paisaje y los materiales disponibles. Nos queda el testimonio de una cultura sofisticada que, sin las herramientas que hoy consideramos imprescindibles, fue capaz de crear monumentos de una belleza y una precisión asombrosas. La ficción nos ofrece explicaciones rápidas y emocionantes, alienígenas, atlantes, tecnología perdida. Pero los hechos, aunque quizás menos espectaculares para algunos, nos revelan algo mucho más profundo sobre nosotros mismos y nuestra historia. Nos muestran que nuestros antepasados eran capaces de hazañas increíbles, que su comprensión del mundo y sus habilidades técnicas eran mucho más avanzadas de lo que a menudo les atribuimos. El verdadero misterio de las esferas de Costa Rica ya no es tanto cómo se hicieron, sino qué significaron exactamente para la gente que invirtió tanto esfuerzo en crearlas y colocarlas. ¿Qué historias contaban? ¿Qué rituales presenciaron? ¿Qué orden social reflejaban? Estas son las preguntas que los arqueólogos siguen explorando, pacientemente, pieza por pieza, contexto por contexto. Es importante entender que la ciencia no busca quitarle la magia al mundo, sino entenderlo en su complejidad real. Y la historia de las esferas de Costa Rica, despojada de las capas de especulación infundada, sigue siendo profundamente mágica. Es la magia de la creatividad humana, de la perseverancia, de la capacidad de transformar la materia bruta en símbolos poderosos. Cuando vemos una de estas esferas, no necesitamos imaginar rayos láser o naves espaciales. Podemos imaginar a los artesanos diquís, trabajando bajo el sol tropical, sus manos expertas golpeando y puliendo la piedra, su comunidad unida en el esfuerzo de mover estas moles. Podemos imaginar el orgullo en sus rostros al ver completada su obra, un objeto que perduraría por siglos, mucho después de que ellos se hubieran ido. La resolución increíble de este enigma no es el descubrimiento de una nave extraterrestre enterrada junto a una esfera. Es el reconocimiento del potencial humano. Es darnos cuenta de que no necesitamos buscar fuera de nuestro planeta, ni en civilizaciones míticas, para encontrar lo extraordinario. Lo extraordinario reside en la capacidad de nuestros propios ancestros, en su inteligencia, su arte y su trabajo. Las esferas de Costa Rica son un patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO, y es nuestro deber protegerlas y estudiarlas con el respeto que merecen. Son un legado que nos habla de un pasado rico y complejo, un pasado que todavía tiene mucho que enseñarnos. Cada esfera es un capítulo de una historia escrita en piedra, una historia que nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar nuestras suposiciones y a maravillarnos ante la tenacidad y el espíritu creativo del ser humano. Así que la próxima vez que escuches hablar de las esferas de Costa Rica y de las teorías sobre tecnología imposible, recuerda esto: la tecnología más impresionante involucrada fue la tecnología humana de la paciencia, la habilidad, la observación y la cooperación. El mayor truco no fue de la naturaleza, sino del tiempo, que ha envuelto estas creaciones en un velo de misterio que solo ahora estamos empezando a descorrer por completo, revelando no una incapacidad antigua, sino una capacidad sorprendente. Las ficciones son entretenidas, nos hacen soñar, pero los hechos, en este caso, son aún más inspiradores. Nos conectan con personas reales, con sus vidas, sus creencias y sus logros. Y nos recuerdan que la historia de la humanidad está llena de maravillas que no necesitan explicación sobrenatural para ser asombrosas.
Las esferas de piedra de Costa Rica son un testimonio silencioso pero elocuente de esta verdad. Un enigma resuelto no en términos de fantasía, sino en la celebración del ingenio de una cultura que supo, con los recursos a su alcance, dejar una huella imborrable en el tiempo. Este viaje para separar los hechos de la ficción nos lleva a una conclusión mucho más satisfactoria y enriquecedora. No se trata de desacreditar la maravilla, sino de redirigirla. La maravilla no está en la supuesta intervención externa, sino en la autonomía y la capacidad interna de la cultura diquís. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia, los artífices de estas moles esféricas que continúan fascinando al mundo. Y al comprender esto, las esferas no pierden su encanto, al contrario, ganan una nueva dimensión de respeto y admiración por aquellos que las concibieron y las crearon, pieza a pieza, golpe a golpe. Bajo el sol de Centroamérica, hace ya muchos siglos. Son un recordatorio de que las respuestas más asombrosas a los misterios del pasado a menudo se encuentran en la propia humanidad. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy, explorando el fascinante enigma de las esferas de piedra de Costa Rica. Espero que hayas disfrutado separando los hechos de la ficción tanto como yo. Si este video te ha parecido interesante, te ha aportado algo nuevo o simplemente te ha gustado, te agradecería muchísimo que le dieras un me gusta. Y si no quieres perderte más exploraciones de misterios, historias increíbles y descubrimientos fascinantes como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.